Bien, está siendo grabado, ya sabemos. Sí, ya estamos en vivo y a mí me toca tan solo hacer un saludo institucional. Es el tercer encuentro para celebrar los 90 años del Ah, presidente es por Cardoso. eso. Sí, exactamente. ¿No te parece que sea razón suficiente para No, que hay que preguntar a celebremos? los mayores que yo. Yo no sé nada. Y bueno, y una celebración al gusto del presidente Cardoso, o sea, una charla entre expresidentes. Iglesias también Amigos, fue expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Sobre temas de la inserción de la región en la globalización, consolidación democrática, retos con los cuales estuvieran enfrentados cuando fueron presidentes y retos con una mirada al futuro. A mí me toca simplemente decirles muchas gracias por la generosidad de disponer de un tiempo para esta charla y esta celebración. Y es con gran gusto que paso la palabra y la batuta a Marielena Agüero. Por favor, Marielena, the floor is yours. Bueno, el floor o la pantalla. Muchísimas gracias. Sí, ahora la pantalla, exactamente. Exacto. Muchísimas gracias a todos. Y antes de empezarle esta conversación entre amigos y colegas, que la verdad que tengo el gusto y sobre todo el honor de moderar, me gustaría expresar el sentir de todos los que estamos en esta pantalla y de los que nos están siguiendo o los que están conectados, y empezar por felicitarlo, presidente Cardoso, felicitarlo por su cumpleaños, por los logros a lo largo de una riquísima, productiva y constructiva vida intelectual, académica y política, felicitarlo y también agradecerle por todo lo que nos ha brindado, por su significativo aporte al desarrollo del pensamiento crítico en América Latina y a nivel mundial, y por su contribución al ámbito académico y político de Brasil, su país, pero también de la región y del mundo. Como nos decía el compañero Sergio Fausto, el encuentro de hoy sobre el arte de la política democrática y los desafíos de la globalización forma parte de un ciclo de actividades que la Fundación Fernando Enrique Cardoso, que usted creó, fundó y cuya labor continúa inspirando y guiando, un ciclo de actividades que se han organizado en torno justamente a la celebración de su cumpleaños. Y hoy tenemos el gusto, la Fundación y el Club de Madrid de reunirnos, de aunar fuerzas para reunir a 4 de los más importantes referentes políticos e intelectuales de América Latina, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX de nuestra región. Ninguno de ustedes necesita presentación porque todos los conocen, pero permítame hacer una muy breve. Primero, evidentemente, el presidente Cardoso, con su larguísima de investigación y de docencia, y como nos dicen sus recientes o recientemente publicadas memorias, un intelectual en la política. Julio María Sanguinetti, abogado, periodista, escritor, político, diputado, ministro, senador y 2 veces presidente del Uruguay. También don Ricardo Lagos, abogado, economista, docente, funcionario internacional, ministro y expresidente de Chile. Y finalmente el contador Enrique Iglesias, quien ha marcado y guiado el desarrollo económico y social del Uruguay y de América Latina desde los años 60. Y también durante unos años la política exterior del Uruguay. He tenido el privilegio de trabajar con todos ustedes en distintos contextos institucionales, y el más reciente es el Club de Madrid, que es una organización independiente que reúne a más de 100 expresidentes y ex primeros ministros democráticos de más de 70 países. Todos líderes y referentes políticos comprometidos con el desarrollo de los valores y el liderazgo democrático, que comparten su experiencia política individual y colectiva con los líderes sociales, económicos y políticos de hoy, y con el único fin de fortalecer la práctica democrática inclusiva, el desarrollo sostenible y la paz a nivel nacional e internacional. Fernando Enrique Cardoso y Julio María Sanguinetti son miembros fundadores del Club de Madrid, y su primer presidente fue usted, presidente Cardoso, seguido por el presidente Lagos. Pero todos seguimos colaborando en esta empresa y este esfuerzo por fortalecer la democracia.
Hoy esperamos que los cuatro compartan sus vivencias, sus experiencias y sus visiones de lo que han sido años muy importantes para el desarrollo democrático de sus países y de América Latina, y para su inserción en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, pero a la vez progresivamente más polarizado, social, económica y políticamente. Queremos escuchar, aprender, compartir y mirar hacia el futuro. La idea es que la conversación fluya entre ustedes. Pero permítanme empezar con una pregunta inicial para todos. Y tengamos en cuenta que estamos con público, es decir, que interactuando con amigos que nos acompañan a través del streaming y de internet, y que se van a estar recibiendo preguntas vía el chat, mediante el chat de la plataforma Zoom y también la cuenta de la Fundación Fernando Henrique Cardoso. Entonces vamos a esa primera pregunta. Ustedes fueron todos testigos y actores de delicadísimos procesos de transición democrática, se enfrentaron y lograron dejar atrás las dictaduras militares y recuperar briosas, aunque frágiles, democracias. Sus transiciones se dieron más o menos en un mismo periodo, por lo menos en una misma década, y en una misma región, pero en países muy distintos entre sí. Las expectativas generadas en la ciudadanía por esa recuperación se fueron viendo, pues se vio fue creciendo una desilusión, digamos, que se empezó a vislumbrar a lo largo de esos primeros años y sobre todo de estos últimos. Este fenómeno se ha dado en América Latina, pero también en otras regiones, donde se han vivido transiciones democráticas importantes. Hoy vemos que las democracias están amenazadas, abatidas, deshilachadas, como diría el presidente Lagos, y esto lo vemos en muchas partes, en muchas democracias del mundo, aún en las más maduras, como pueden ser Estados Unidos o las democracias de Europa Occidental. Me gustaría empezar entonces, o nos gustaría empezar esta charla entre ustedes, hablando de cuáles fueron los principales desafíos en las transiciones democráticas de sus países y cuáles fueron los desafíos para su consolidación. Y cómo ven eso que se vivió en aquel momento comparado con los desafíos que enfrenta hoy la democracia. El presidente Cardoso, le paso la palabra primero a usted. Bueno, primero para agradecerles. La verdad es que algunos de aquí esconden la edad. Enrique es mayor que yo y pasa por ser niño. No lo es tanto. Segundo, decirles que muchas gracias por hacer la reunión en mi cumpleaños. No me gusta la cuestión de cumpleaños, porque 90 años es demasiada edad. Pero no me siento así tan viejo. Ahora, en cuanto a la democracia, yo me acuerdo, yo era todavía niño, yo nací en el 31, pero Vargas fue del 37 al 45 dictador acá. Y mi familia muy vinculada al gobierno de entonces, ¿no? No directamente, algunos directamente. Yo tuve un tío abuelo que fue ministro de guerra, un primo que fue ministro de guerra, hijo de ese señor. Y uno fue al comienzo de Vargas, 32, por ahí, 31, pero el otro fue durante el régimen militar aquí en Brasil. Entonces, para mí, valorar la democracia no es solamente una cuestión de idea, es una cuestión de sentimiento. Porque pese a que yo tenía vínculos personales con familias militares, la verdad es que eso daba lo mismo. Los militares me consideraban subversivo en cierto momento, ¿no? Pero yo, en verdad, nunca lo fui. Pero eso importa poco. Lo cierto es que en aquel entonces, cuando sonaba el timbre en la casa por la noche, uno se asustaba. Podía ser la policía política. Bueno, entonces yo creo que los que vivimos momentos no democráticos en Chile, yo fui a Chile durante el periodo de Pinochet, estuve en casa de Enrique Iglesias, que entonces era protegido, que estaba en la CEPAL, bueno, pero Ricardo se recordará mejor que yo, que no fue fácil, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy tenemos libertad es una cosa a valorarse. La democracia, en primer lugar, significa una vivencia de democracia, de libertad. Eso es muy importante. Bueno, yo sé que hay muchas imperfecciones de todo, y también por experiencia propia, uno sabe que la democracia va y viene. Entonces, aún cuando estemos, como estamos casi todos acá, todos, en democracia, la verdad que hay que cuidarla, porque si no, pues de pronto no sé, pero
poco a poco se vuelve una situación incómoda, no democrática. Yo creo que es el caso más bien de mi país, que tiene un presidente elegido, y yo no creo que el presidente tenga idea de actuar como no democráticamente. Pero nunca se sabe lo que las circunstancias que son las que presiden el comportamiento de los presidentes. Aquí nosotros hemos sido presidentes, sabemos que no se hace lo que se quiere, pero sí, cuando posible, lo que se puede. Y a veces hay que ajustarse. Aunque no esté de acuerdo, tenemos que seguir ciertas reglas. Bueno, yo creo que hay, en la situación actual hay este riesgo, el riesgo de que había aquí un líder político de Bahía que decía siempre que la democracia es una planta, un árbol, pero todavía muy pequeño, que hay que mojarlo todos los días, porque si no se transforma. Yo creo que la situación que vivimos es esta. Hay que cuidar, hay que advertir de los riesgos de que de pronto, aunque no haya ganas de hacerse una situación, de crearse una situación dictatorial, pues de pronto no hay más alternativa y ya es tarde. Cuando llega y se demora muchos años, como vimos en Chile y también en Uruguay, aquí por todos lados, no es fácil regañar una lógica de libertad, de democracia, de reglas. Bueno, yo creo que la situación actual es esta. Yo sé que hay presidentes más autoritarios y menos autoritarios, pero adentro, de todas maneras, la regla general tiene que ser más o menos obedecida. Trump, yo prefiero que no esté Trump, pero si está Trump, va a ser Trump. Y Trump es porque el pueblo eligió, y puede ser duro él, no sé, no tengo experiencia con él, pero puede que sea. Pero las reglas están más arraigadas en la cultura de la gente. Yo creo que si hay un hecho a subrayar en el caso de nuestra América, es que por todos lados hay el sentimiento, aunque no haya la conciencia de las reglas democráticas, hay sentimientos que es mejor tener libertad. Entonces eso es importante, porque la cultura democrática es lo que hace posible la existencia de reglas que sean mantenidas por la gente, ¿no? Yo creo que aquí en la región, y con Estados Unidos al frente, hay un sentimiento de democracia, como hay en Europa también. A tal punto va ese sentimiento que aún las situaciones económicamente distintas en los países que son socialistas, no creo que se puede por eso solo decir que son no democráticos. Hay otras reglas que no cumplen, quizás, pero el sentimiento de las personas es de que puede hacer lo que les dé la gana, más o menos, dependiendo de la región y del momento. Entonces estamos viviendo un periodo bueno de la historia. ¿Esto puede cambiar? Puede. Yo he visto cambiar varias veces, 2 veces por lo menos. Cuando nací era Vargas, entonces era Vargas demócrata. Vino el golpe del 37 aquí en Brasil, que duró hasta el 45. Después de redemocratización, la cual pues perdura, pero llegaron los militares, otra vez, una situación difícil. Ahora regañamos libertad. Hay que mantener, y yo creo que gente como nosotros que estamos jubilados, si me permite decirlo así, todavía la voz cuenta. Tenemos que hablar en defensa de las reglas, hablar en defensa de la libertad de las instituciones. Porque si hay alguna ventaja en ser viejo y haber ocupado posiciones, no tenerlas más, es que estamos más libres para decir lo que sentimos. Entonces, el momento es que hablemos mucho para mantener viva la llama de la libertad, de la democracia, porque quien vivió sin ellas sabe que no es mejor mantenerlas. Yo creo que hay riesgos, siempre hay riesgos, hay que mirar esos riesgos, hay que actuar frente a ellos, pero hay que mantener siempre la esperanza, la ilusión de que es posible una situación democrática y de libertad. Eso para empezar. Una profesión de fe. Muchísimas gracias, presidente. Creo que eso es el sentir de todos y el actuar en estos momentos de todos, porque hay que decir que los 4 están sumamente activos todavía, y eso se valora y se aprecia y se agradece clarísimamente. Presidente Sanguinetti, sigamos con su visión de lo que fue la transición, lo que aprendimos y lo que estamos viviendo en estos momentos y mirando hacia adelante. Bueno, ante todo, digamos, aparte del saludo, Fernando Enrique, los cumplimientos,
toda la Todo. familia, doña Marta que me dijo que no deje de saludar, todo lo que corresponde. Pero bueno, aparte de todo eso, digamos que Fernando Enrique puso en perspectiva este largo lapso de historia que hemos vivido de algún modo. Y empieza con Getúlio. Bueno, lo que pasa es que esa fue la oleada de la crisis del 29, que proyectó golpe de Estado en Argentina, Uriburu, el 30, que quiebra esa gran prosperidad argentina de aquellos años. Aparece Getúlio en Brasil, Ibáñez en Chile, en Uruguay vivimos un golpe civil, pero golpe de Estado, con Terra, etc. Bueno, de eso se salió felizmente, tuvimos luego años de prosperidad, y luego entramos en esa época de Guerra Fría, de los años 60, en el cual, por un lado, había guerrillas, a partir de la inspiración de la Revolución Cubana del 59, y los golpes de Estado que fueron una dialéctica en que se daba esa revolución armada por un lado y la réplica de golpes de Estado militares para responder o enfrentar esa situación. Entonces son periodos históricos que se fueron dando. Y en los años 80 comenzó la reversión, felizmente, ¿no? Entonces 83 fue Argentina, 85 fue Brasil y Uruguay, 89 Chile y Paraguay, y ahí vino toda esta oleada democrática que hasta hoy se mantiene. Aquellos eran años de un gran optimismo, no solo porque venía la democracia, sino que imaginábamos, en fin, una construcción de integración mayor, nace la idea del Mercosur, en fin, etc. Todo aquello fueron años de esperanza y construcción. Los últimos han sido años, yo diría, un poco más problemáticos, de ciertas tribulaciones políticas, no solo en nuestra región. Ha habido una crisis de la representación política propiamente dicha, las famosas redes sociales, sustituyendo de algún modo a los canales de expresión política tradicionales, el ciudadano que se representa a sí mismo, porque escribe un Facebook, y eso es su modo de estar en el diálogo, en una ilusión, ¿no? Debilitamiento de los partidos, en fin, y los fenómenos populistas que en los últimos 10, 15 años han estado tanto en Europa como en América Latina. Pese a todo, siempre hay que mirar la situación desde ángulos positivos. Se alejó el fenómeno militar de la vida política, no es que se aleje del todo, porque siempre está allí, pero aquella oleada dictatorial, las Fuerzas Armadas salieron todas muy debilitadas desde el punto de vista político, entonces ese es un fenómeno que se alejó. Pero teníamos las tendencias y los problemas propios de un cambio de transición histórica, ¿no? La riqueza ya no es más lo que era, ya había pasado la moda de las materias primas, luego de la industrialización, ahora estábamos en la digitalización, la riqueza era otra, no, ya los ricos no eran los banqueros y los de los automóviles, sino esta generación de jóvenes que inventaban los Amazon y los Netgate y los Google y todas estas cosas, y en fin, una transición que complejizaba el fenómeno del trabajo, generaba inseguridad, muchas oportunidades, pero también mucha inseguridad en el ciudadano. Ya no había más el empleo para toda la vida, que había sido el sueño de los años 50, con el desarrollo, las civilizaciones industriales, etc., ¿no? Entonces, esas tendencias, y en medio de esas tendencias de cambio difíciles, irrumpe este fenómeno de pandemia en el cual estamos, que produce una especie de extraño paréntesis, porque nos saca de la vida cotidiana, pero a la vez, por un lado, acelera exponencialmente las tendencias que ya venían. La tendencia a la digitalización se hace absolutamente universal. Lo estamos viendo nosotros mismos hablando aquí con el Zoom. Es decir, la aceleración que produce la pandemia es enorme. Segundo, se recupera una enorme centralidad del Estado.
Porque el Estado nacional pasa a manejar todo hasta la vida cotidiana. No vamos al teatro, no vamos al cine, en fin, el Estado asume un rol inesperado y poderoso, que llega hasta nuestra propia vida. Y ahí entonces las fragilidades que ya tenía la democracia se hacen más evidentes, porque los gobiernos pasan a tener la tentación de usar esto no solo para el combate de la salud, sino para la generalidad de lo que es la administración o gobierno. Y eso es en lo que estamos hoy. Por un lado, administrando tendencias que ya venían, de las cuales, a mi juicio, el mayor desafío es el empleo, el nuevo empleo y el viejo empleo, y la insatisfacción que ya está produciendo esta inseguridad y que va a seguir estando allí. Y eso naturalmente, termina poniéndole a la democracia signos de interrogación en el ánimo de un ciudadano que no se siente demasiado protegido, que no se siente demasiado cuidado por ese Estado que está presente en todo, pero que no lo está suficientemente en su peripecia individual, que es la del empleo. De modo que me parece que aquí tenemos una perspectiva histórica grande, que estamos viviendo y que tenemos que tratar entre todos de conducir mejor. Yo empiezo por aquí, María Elena. Bueno. Discúlpenme que no tenía, que estaban Sí. silenciadas, discúlpenme. Al pasar al presidente Lagos y retomando un poco lo que han dicho tanto el presidente Cardoso como el presidente Sanguinetti, me gustaría quizás enfocarnos o pedirle al presidente Lagos que trate el tema de la representatividad y la participación a nivel de ciudadanos en la democracia. El presidente Sanguinetti nos decía recién que el ciudadano se siente desprotegido hasta cierto punto frente a un Estado al que se llama a ser más fuerte por la pandemia y por las necesidades. Pero vemos esa tensión entre la representatividad y la participación. Y bueno, presidente Lagos, si me permite, me gustaría que usted tratara un poquito ese tema también. Bueno, lo primero es felicitar a Fernando Enrique. Gracias. Felicitar a aquel, y me parece tan importante lo que ha dicho, el intelectual en la política, como el título de su libro, ¿no? Porque lo conocimos como el intelectual que llega a Chile, allá por 1964, sí, cuando se produce el golpe en Brasil, y llega una pléyade de brasileños, intelectuales todos, y a quienes le debemos tanto, a Mino Afonso, todos aquellos. Y, por cierto, a Fernando Enrique Cardoso. Y se posesiona como un intelectual en medio de Chile, de ese país un poquito, ¿cómo decirlo? A ver, lejano, chico, comparado con Brasil, sí, pero donde Fernando Enrique se hizo un nombre a poco llegar. Se encontró por ahí con un señor Faleto y escribieron entonces Cardoso y Faleto. Y mucha gente me ha encontrado en aquellos años que pensaban que Cardoso y Faleto era una sola persona. Y yo le digo, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre tamaña cosa? Ah, bueno, me dice, pero es que muchas veces es así. Ortega y Gasset me va a decir que son dos personas. No, Ortega y Gasset es una persona. Y Cardoso y Faleto también es una persona. Bueno, ese es el Chile de aquellos años. Y don Fernando Enrique se posesionó como un intelectual de fuste. Y lo conocimos ahí, en ese carácter, en el INPES. Y bueno, la vida nos llevó por tantos caminos, pero son los caminos de una época que se fue. Es la época cuando todos vivíamos insertos en la gran era de la revolución industrial. Y esa era de la revolución industrial nos marcó. Lo que ocurre es que al final del siglo XX ya comienza a emerger la revolución que sucede a la industrial, en un cambio epocal de la revolución industrial a la digital.
Y seguimos pensando en muchos de los valores de la revolución industrial, donde lo importante es el ingreso per cápita, donde lo importante es un cierto sistema que emerge después de la Segunda Guerra Mundial para acabar con las guerras, después de la experiencia que tuvieron en la primera, que generaron entonces las posibilidades de un nazismo porque tenían que pagar los costos de la guerra, porque fueron derrotados. Entonces, esa experiencia, Naciones Unidas y todo lo que se crea, es la culminación de la era de la industrialización, en donde lo importante es el capital para comprar los bienes de capital y el trabajo para hacer andar estos bienes de capital. Y ahí tiene usted entonces la calificación, bueno, hay que favorecer el capital para poder desarrollar e invertir y industrializarnos más rápidamente, y hay que proteger al trabajo porque las necesidades, etcétera, etcétera. Eso es cuando se producen la irrupción de las dictaduras, a las cuales ya se han referido Cardoso y el presidente Sanguinetti, y en la cual también caemos nosotros después de intentar primero una experiencia con Alessandri, hombre de la derecha, la experiencia demócrata cristiana, elemento nuevo que se importa directamente desde Europa, especialmente Italia, y luego la experiencia de Salvador Allende y el golpe. Entonces, esa expresión que ahí vivimos, bueno, cada una de estas, la forma de recuperar la libertad no fue fácil. Y se dio la vieja discusión, hasta que al final, en nuestro caso, bueno, si la constitución de Pinochet decía que después de 8 años de Pinochet había que hacer un plebiscito, y estábamos seguros que Pinochet iba a volver nombrado por la Junta a ese plebiscito, fue un gran debate. ¿Cree usted que contando los votos se va a ir una dictadura? Y dijimos, depende, si nos organizamos bien, la ganamos. Fue un debate al interior de la oposición. Y ese debate, bueno, había algunos que pensaban en la lucha armada. Y a nosotros nos parecía que si era difícil organizarnos para organizar un plebiscito y que la gente se atreviera a votar no en el plebiscito, bueno, mucho menos una lucha armada. Y ese debate se dio y ganamos. Ganamos con todas las imperfecciones de que subsistía una constitución que tenía las características de un pensamiento basado en un mercantilismo extremo, o si usted quiere, en un mercado en extremo. Y se establecía en la práctica que si hay actividades que pueden hacer los privados, el Estado no lo puede hacer. Y hubo entonces un liberalismo extremo. Y eso, el neomercantilismo, fue el que en cierto modo explica la situación nuestra hoy día, en donde hubo un conjunto de cosas que no se pudieron, pero en el intertanto, y aquí viene lo importante, entender, termina la era industrial y comienza la era digital sin que nos demos cuenta. Nuestros valores siguen siendo aquellos que nos educaron. Hay que aumentar el ingreso per cápita. Pero es que no nos dimos cuenta que aumentando el per cápita depredamos buena parte del planeta en el siglo XX y nos damos cuenta que el cambio climático está ahí y que a futuro no está en riesgo el planeta. Lo que está en riesgo es la vida del ser humano en las condiciones de un planeta que se calienta por los gases de efecto invernadero. Y entonces, claro, la revolución digital llega no solamente con la revolución de lo digital, sino que llega también con la toma de conciencia que no se puede seguir depredando el planeta. Y por lo tanto, nuestra relación con el elemento del cambio climático pasa a ser fundamental. Y claro, cuando estamos en medio de este cambio epocal de la revolución industrial a la digital, con todo lo que ha explicado Fernando Enrique y Julio María Sanguinetti, junto con eso nos damos cuenta que hay este cambio epocal mucho más grande,
pero este cambio epocal es acelerado por la pandemia. Porque la pandemia significó en un instante que de los 7.000 millones de seres humanos, 3.000 millones estábamos encerrados en nuestras casas. Nunca pensamos eso. Y eso sí, como ustedes lo han dicho muy bien aquí, claro, es una imposición de la autoridad, quédense todos en sus casas porque si no nos morimos todos. Casi como la peste aquella que se habla del 1360 y tantos, ¿no? La peste de aquellos años, la peste negra. Claro, en aquellos tiempos, hasta que llega de Asia a Europa, pasaron más de 15 años. Ahora es cuestión de tomar un avioncito, parece, de China a Italia y comenzó por ahí, ¿no? El derramarse aquello en Italia, en Europa. Pero bueno, esa es la realidad. Y ahora entonces, la pandemia, ¿qué es lo que hace? La pandemia acelera, sin duda alguna, los efectos de lo digital. Y ahí tenemos a todos nuestros estudiantes tratando de, entre que el profesor hace un Zoom a sus alumnos, y cómo se avanza si los alumnos no tienen este aparatito, no digo un computador, no, este aparatito para poderse comunicar. Y si lo llega a tener este aparatito, bueno, la última milla no ha llegado, el último kilómetro no ha llegado de la fibra óptica, y por lo tanto la conectividad es pésima, y por lo tanto las desigualdades se acentúan, y esta pandemia desnudó el nivel de desnudez que nuestros países tienen respecto de muchos de estos temas. Y por lo tanto, al cambio epocal al cual nos tenemos que adaptar, del mundo industrial al mundo digital, agréguele usted cómo salimos de la pandemia. Y entonces el primer tema es, bueno, ¿y cómo le hacemos desde el punto de vista económico para recuperarlo? Pero descubrimos que a lo mejor nos recuperamos económicamente más rápido, pero lo que no nos vamos a recuperar más rápido es en el empleo. Porque descubrimos, hablo por mi país, éramos 10 millones de empleados. 2 millones, claro, era el sector informal. Sabemos lo que eso implica en América Latina. Pero el cuento es que hoy estamos llegando ya a un nivel de recuperación económica, producto de la exportación, de los bienes, etcétera. ¿No? Pero descubrimos que antes lo que producíamos lo hacíamos con 10 millones de empleados y ahora aparentemente lo podemos hacer con 9. ¿Y dónde creamos entonces el empleo para ese millón cesante? Entonces tenemos ahora un sistema de subsidios, pero dé usted subsidios, no se preocupe, solamente por 3 meses. Yo no lo creo. Sí, por 3 meses se aprobaron los subsidios, que no están mal, ¿eh? Es una buena cantidad de dinero. No son los $1.400 del presidente Biden, pero andan cercanos a los 1.000 en Chile. Bueno, pero ese subsidio, para el que no tiene nada, bueno, ahí está, por 3 meses. Pero en 3 meses más vamos a estar cerca de la elección presidencial. Estoy seguro que hay que prorrogarlo. Y después que se prorrogue, hay una segunda vuelta presidencial. Va a seguir prorrogándose. Es decir, y ya en ese momento el presidente actual va a estar a 2 meses de entregar el mando y dirá, no me pida a mí que corte el subsidio, que lo dé el que llega. Lo que quiero decir con esto, estamos enfrentados entonces ante las demandas de esta pandemia y no podemos mantener subsidios eternamente. Claro, hemos tenido ahorros porque lo hemos portado bien fiscalmente hablando antes. ¿Y cuánto tiempo más podemos? Y a esto entonces usted agrega que la inmediatez de la digital hace que hoy la política sea mucho más horizontal. Antes la política era más vertical. Aquí, presidente Cardoso, presidente Sanguinetti, ordenaban y gobernaban. Sí, le mandaban cartas al director, la gente que se molestaba, claro. Pero es distinto mandar una carta al director a tener una relación a través de la red digital. No le digo si esto se está transmitiendo por un Twitter abierto, lo que nos están mandando decir en Twitter. ¿Hasta cuándo habla Lagos? ¿Por qué no se calla?
Entonces, la relación es muy horizontal y falta todavía por descubrir qué instituciones políticas van a surgir como resultado de la revolución digital. Y aquí tenemos entonces problemas de otra envergadura. Y a esto usted le agrega entonces la inmediatez y la más importante de todas, yo creo, democracia ahora significa cómo aprendo a escuchar. ¿Qué instituciones a mí, que soy gobernante, me permiten saber y escuchar lo que la gente está diciendo? Y la sensación entonces que van a haber nuevas instituciones políticas que permitan escuchar y adelantarse a las demandas de la ciudadanía. Porque a mí me parece que gobernar hoy día es tener que cada día preocuparse de mantener la democracia. Y para mantener la democracia hay que estar al día en las nuevas demandas que surgen como resultado de satisfacer las demandas que ya se satisfacieron ayer. Y entonces, claro, usted va a visitar un conjunto de viviendas sociales y le van a decir, oiga, presidente, ¿qué vivienda nos entregó usted? No tengo dónde estacionar el auto. Y mi única respuesta es decirle, es que yo no pensé 20 años atrás que usted iba a tener auto. ¿Usted pensó que iba a tener auto? No, ¿cómo se le ocurre? Yo tampoco pensé que iba a tener, pero tengo un auto, pues señor, ¿dónde lo estaciono? Bueno, esas nuevas demandas son las que hay que aprender a escuchar. Y por lo tanto, volvemos al viejo dicho, la democracia es algo que hay que regar día a día. Lo malo es que el agua con que se riega día a día hay que combinarla con elementos nuevos cada día porque son demandas nuevas que ayer no existían. Baje usted la pobreza y va a tener nuevas demandas. Entonces, la primera, por supuesto, de las demandas es no volver atrás en la pobreza. Y esta pandemia ha hecho que muchos vuelvan a la pobreza. En Chile estábamos orgullosos que ya teníamos una pobreza bajo un dígito, menos 10%. Esta pandemia hizo que ahora volvamos a cruzar a los 2 dígitos. Y esto usted se da cuenta lo que implica. Entonces creo que el desafío es mucho más grande. Pero este desafío también, si usted lo coloca a nivel global, no puedo sino hacer una reflexión final. Antes teníamos la posibilidad de entendernos más adecuadamente entre los gobernantes latinoamericanos. Y digámoslo con franqueza aquí en esta reunión, en que está el presidente Cardoso, representante de ese gran Brasil, de ese gran país que es Brasil, pero para que América Latina sea escuchada en el mundo, primero miran a Brasil, después miran a México, después miran a Argentina, ahora a Colombia, y bueno, no existimos, porque no tenemos ninguna capacidad de actuar conjuntamente. Y este yo creo que es el tema más grave de nosotros, América Latina, en este momento. Y por ello me pareció tan importante para recuperar aquello, lo que hubo recientemente entre el presidente Cardoso y su sucesor en aquellos años, y lo que puede ocurrir hacia adelante. En suma, tenemos que seguir regando la planta de la democracia. Lo que pasa es que ahora, con las redes sociales, tenemos una relación mucho más horizontal. Y hagamos votos porque pronto surjan instituciones para aprender a escuchar. Y eso creo que sería tal vez la principal de las razones. Con toda la dificultad que implica que la pandemia trajo la revolución digital inmediatamente a nuestros lugares, a las escuelas y a las oficinas. Como alguien me decía que trabaja en una institución autónoma muy respetable en Chile, que es el Banco Central, muchos funcionarios del Banco Central descubrieron que era mejor seguir trabajando desde sus casas. ¿Cuántos de ellos van a volver a sus oficinas? Esa es la pregunta que va a surgir como resultado de esta pandemia y que son los temas a resolver a futuro. Dejémoslo hasta ahí, y excúsenme si hablé demasiado. Pero me reitero las felicitaciones a nuestro nonagenario presidente Cardoso. Bienvenido a los 90. Yo estoy muy ahí, un poquito lejos de aquello. Poquito. Muchas gracias, presidente.
Quiero dejar tranquilo a los que están mandando preguntas, que vamos a llegar a plantear las preguntas a cada uno de los presidentes, pero permítanme pasar la palabra al contador Enrique Iglesias y pedirle en la medida de lo posible que nos hable desde su visión y su trabajo en materia de desarrollo económico y social en América Latina respecto a este impacto que la pandemia y que el debilitamiento, si se quiere, de las democracias está teniendo en lo social, en lo que es el desarrollo social hoy, y cómo él ve ese impacto, él ve esos desafíos en lo socioeconómico. Contador Iglesias. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Te felicito por esta iniciativa. Felicito al Instituto Fernando Enrique Cardoso y al club. Me parece que ha sido una gran idea de poder tener con nosotros estos tres grandes personajes de la política latinoamericana, importantísimos en sus países, pero importante como los mejores exponentes que podemos exhibir ante el mundo de lo que son líderes políticos a la altura de los desafíos que vivió la región y a los que debiera de alguna forma asomarse la actual política en América Latina. Yo creo que quiero saludar a Fernando Enrique, porque me parece que yo siempre tengo un gran respeto por las personas mayores. Y me parece tener esa... El mi actitud hacia ti. Bueno, tenemos un mes de diferencia, pero un mes a esta altura de la vida cuenta. De manera que yo respeto con todo afecto, evidentemente, esa gran tarea como intelectual, como persona como latinoamericanista dentro de tu país, y sobre todo la proyección al mundo que has hecho de lo que es una conducta ejemplar en la política, en la academia y en la institucional. De manera que me encanta saludarte una vez más con un gran abrazo y recordar los viejos tiempos que comenzamos a recorrer juntos a principios de los 60 en el ILPES de Santiago. Bueno, yo quería hacer alguna reflexión, Mariana, sobre lo que tú preguntabas, pero me gustaría hacer una reflexión que me sugieren un poco haber oído, el privilegio de haber oído y estar con ustedes. Para mí me siento muy honrado de poder hablar después de ustedes. Una primera reflexión que tiene que ver con el quehacer político en América Latina. Y para hacerlo voy a recurrir a una anécdota que compromete a Fernando Enrique. A principios de los años 80, el Papa Juan Pablo II visitó Brasil, como todos recordamos. Y Fernando, era una época de gobierno militar, y Fernando Enrique organizó, a pedido de, imagino, del Vaticano, un encuentro en Río de Janeiro con empresarios, intelectuales y gente para conocer la opinión fuera de lo que era la visión del gobierno, una visión un poco de la clase empresarial e intelectual. Creo que fue así, Luis Fernando Enrique. Sí. Bueno, yo poco tiempo después, en ocasión de la conferencia que me tocó trabajar sobre el tema de las energías renovables, el Papa quiso saber algo, me invitó. Y empezamos a hablar de su reciente visita al Brasil. Y le pregunté, él me preguntó, mejor dicho, cómo le había ido con los intelectuales brasileños. Entonces me dijo, no, dígame usted, ¿qué piensa de los intelectuales brasileños? Entonces yo dije, mire, todo esto era muy informal en italiano. Mire, yo creo que los intelectuales brasileños están muy preocupados por la situación política actual y han tomado una actitud de denuncia. Cuando le dije la palabra denuncia, reaccionó. Denuncia, entonces me dijo, el problema no es que fare, es come fare. No es el qué hacer, sino cómo hacer. Yo creo que esa es la política que uno le tendría que hacerse hoy a la clase política, el cómo hacer para administrar la complejidad de los problemas que tiene el mundo y América Latina. Y una vez hablando contigo me dijiste que uno de los problemas, hablamos de los partidos políticos, que los partidos políticos en muchos países de América Latina se habían suicidado, término que tú usaste. Entonces yo planteo lo siguiente, frente a esta complejidad que ustedes están describiendo con respecto a los impactos que tiene la pandemia sobre los cambios en el empleo, sobre los cambios en el empobrecimiento de la sociedad, en la pérdida de ingresos de las clases medias,
es el cómo hacer. Y ese cómo hacer depende de la conducción política, básicamente, para orientar un poco los procesos que hay en los países. Pero ¿cómo hacemos para hacerlo con esta crisis de los partidos políticos? Los líderes políticos nacen de los partidos o se anidan en partidos para poder gobernar. ¿Es un tema que les preocupa a ustedes esto? ¿Es un tema importante el que estamos viendo hoy, eso que tú llamas el suicidio de los partidos políticos? Porque ese es el tema central. Los problemas creo que lo vamos a ir inventariando y vamos a ponernos de acuerdo cuáles son los grandes desafíos. Pero ¿cómo se hace para implementar las políticas? Ese es el tema que me preocupa hoy en América Latina. Esta difícil lideranza que está teniendo problemas y cómo lo hacemos en un programa donde los partidos políticos, como dices tú, en muchas partes se han suicidado. Entonces, yo creo que este es un tema sobre el que me gustaría oírte un poco más y me permito, María Elena, dejarlo como una reflexión y después, en todo caso, te contesto un poco más la pregunta tuya sobre los temas sociales que he mencionado como consecuencia de la pandemia. Quería decir eso. Muchísimas gracias, Contralor Iglesias, muchísimas gracias. Y creo que es muy importante lo que usted acaba de decir y lo que plantea para la reflexión, sobre todo a la luz de lo que hemos escuchado y lo que decía el presidente Cardoso al principio respecto a la voz que ellos como expresidentes, en este caso expresidentes todos, a la voz, a ese poder hablar desde la experiencia. Pero permítanme para integrar y traer las preguntas del público, también hacerle una al presidente Cardoso, que es la siguiente, y tiene que ver con los riesgos que el impeachment puede traer a la democracia brasileña. Es decir, el país, nos preguntan, el país tuvo 2 presidentes que salieron por impeachment. Y ese sigue siendo un tema en relación al presidente actual y del público nos hacen y nos reiteran esta pregunta. Presidente Cardoso. Mire, yo asistí, participé de un impeachment y miré al otro de lejos, pero lo miré. Yo personalmente creo que si fuera posible evitar el impeachment es mejor. ¿Cuándo se da el impeachment? Cuando el pueblo está en la calle y cuando el presidente insiste en sus errores. Acá en Brasil no hay pueblo en la calle por miedo de la pandemia, por lo que sea, pero no hay pueblo en la calle. Y el presidente sí sigue insistiendo en su visión. Bueno, pero ojalá fuera posible que no hubiera un tercer impeachment. El impeachment deja siempre señales muy fuertes. Los que perdieron acusan a los que ganaron de que ganaron, pero sin el pueblo. Entonces, mejor que sea con el pueblo. Esa es mi opinión, es el modo como yo actúo. Yo voté por un impeachment y asistí al otro. Bueno, pienso eso, es mejor mantener las reglas. Nos costó mucho crear reglas acá, aceptar que el mandato tiene reglas, que el presidente no puede hacer lo que le dé la gana, etc. Y aquí hay un problema que fue ya mencionado principalmente por Enrique Iglesias, que es lo siguiente. Los partidos no son propiamente los que conducen el pueblo. Aquí son, qué sé yo, más de 200 millones de personas, y los partidos alcanzan un cierto público, pero no conducen el voto. El voto depende mucho más del desempeño personal. Y eso pone siempre en riesgo un sistema de partidos. Pero cuando uno llega al gobierno, al poder, bueno, se da cuenta de que su voluntad no prevalece sin antes pasar por el Congreso. Y el Congreso se compone con partidos. Entonces es una situación complicada. Yo creo que en la situación brasileña, de la cual yo conozco un poco más, el presidente tiene alguna posibilidad de éxito, o sea, de hacer que sus ideas sean aprobadas por el Congreso, si tiene el pueblo a su lado. O sea, es un juego complejo. No se puede decir, bueno, sin partidos es mejor. No, porque los partidos tienen peso en el Congreso. Sin el pueblo es mejor. Es imposible, porque el pueblo va a la calle y protesta. Entonces, hay que vivir una situación permanente buscando una composición entre la voluntad de las personas y la aceptación de esa voluntad por los partidos en el Congreso. No es fácil, es muy complicado, pero es posible.
yo creo que los partidos en sí mismos no tienen tanta fuerza, el presidente se elige por sí, no por apoyo de partido. Sin apoyo tampoco se elige, tiene que tener una máquina, pero no basta. Básicamente es el desempeño, ¿no? Lula tenía un partido, yo tengo un partido, hemos sido elegidos. Bolsonaro, no sé qué partido tiene en ese momento, ni él sabe, tiene varios, busca varios, y sin embargo se eligió por el pueblo. Pero para gobernar necesita del Congreso y de la aceptación por la opinión pública. Esa es la situación más o menos general aquí en Brasil. Yo digo que eso cambia de país para país, porque yo viví en Chile. En Chile hay partidos, en Uruguay hay partidos, Argentina menos, Colombia no sé. En Estados Unidos se ve que los partidos existen en las elecciones. En la vida cotidiana, no se rige por partidos. Y ahora, con lo que ha mencionado Ricardo, que es muy importante, o sea, la transformación de una sociedad industrial para una sociedad que se basa en la comunicación, la tecnología de comunicación, los cambios son muy profundos. Yo era profesor en Berkeley en los años, no me acuerdo más, 70 creo yo, y entonces en Berkeley yo llevaba a mis hijos, que eran niños, para mirar la parte relativa a la tecnología más avanzada, que eran las computadoras, yo no sé cuánto. Era todo un juego ahí. Era la época de la guerra de Vietnam. Había muchas gente que estaban caracterizadas en favor de Vietnam. Sin embargo, eran americanos, ¿no? Bueno, era una confusión aparente, pero en verdad, a partir de aquel momento, la vida pasó a ser regida por lo que ya fue dicho acá, o sea, por la información cotidiana. El pueblo puede manifestarse, con el cual disminuye la incidencia de los partidos en la vida cotidiana política, porque yo era presidente e instalaron en mi despacho un sistema para haber comunicación con los gerentes de varias obras varias actividades productivas que se hacían en el país. Bueno, era una novedad, ¿no? Yo sabía más o menos trabajar con esa cuestión y todo, pero ahora no, ahora toda la gente tiene en su móvil tiene una computadora, entonces sí, funciona todo el tiempo y tiene informaciones desencontradas, no sé cuánto. Y no hay partidos. Los partidos no procesan todo ese problema. Entonces, ese, creo yo, es una época nueva en ese sentido, por función de que fue mencionado aquí anteriormente, de los cambios tecnológicos. ¿Será que podemos con eso decir que la política va a prescindir de los partidos? No creo. Hay que tener atención a eso. Creo que los partidos son los que organizan de alguna manera esta gran confusión, que es la orquestación que sale de las computadoras manuales, ¿no? Hay un ruido permanente, pero si no hay un rumbo, ese ruido no produce más que el ruido. El país no camina. Entonces yo creo que es necesario organizar esta opinión. Los medios tienen una función vital en eso, no solo los partidos. Los medios, la TV, radio y la prensa tienen una función vital porque organizan un poco más el desorden que se produce por acceso multiplicado. Por detrás de esa tecnología lo que hay es el acceso ilimitado de las personas al juego de la vida, no solo de la vida política, la vida en general. Entendemos, no sé si vamos a ser capaces de acomodar la situación, pero ese es el problema. Es que vivimos otro tipo de sociedad. Miren, yo, como dije, vivía en Estados Unidos en la época que empezó, no sé, pero que estaba ya en marcha esa transformación de los modos tecnológicos de comunicación. Bueno, yo antes vivido en Europa y en Chile. Bueno, Europa todo eso era muy remoto. En Estados Unidos era muy presente ya. Era muy presente que ya había un cambio muy grande, no sé cuál. ¿Eso disminuyó la fuerza de los partidos en Estados Unidos? No, no disminuyó, pero incorporó al escenario político la multitud. Y hay que tomar en consideración que estamos viviendo, por lo menos en el caso nuestro, de los países grandes, una situación multitudinaria, en la cual se requiere, al contrario de lo que puede parecer, una personalización. Eso es una paradoja. Cuanto más disperso es la sociedad, más complicada es la sociedad, más se requiere personas que expresen un sentimiento, un camino. ¿Eso es suficiente para gobernar? No lo es.
No lo es porque las personas pueden manifestar todo el tiempo y se manifiestan todo el tiempo. Entonces, se ha vuelto cada vez más complicado el hecho de poder gobernar, o sea, de dar un camino para que el pueblo te siga. Pero hay que haber personas, banderas, que signifiquen, simbolicen una voluntad, una dirección, no sé cuánto. Por lo menos en la sociedad como las nuestras, donde la libertad existe. A despecho de todo, hay libertad. No hay todavía, puede que no haya en ciertas situaciones, las instituciones capaces de interagir con esa libertad, pero hay libertad. Quizás cuando no existe libertad, entonces el partido es más fuerte, tiene más capacidad de transmisión en el gobierno, el partido, no sé cuál. Pero si hay libertad, hay que tomar en consideración la voz de los que no hablan institucionalmente. Y eso hay que incorporar esa dimensión a la democracia. ¿Seremos capaces? No sé, depende, porque depende de actores, no solamente de organizaciones que también cuentan, pero de actores. Es así que yo veo lo que está pasando aquí en el momento actual. Muchas gracias, presidente. También está el tema que ustedes, cuando plantean el tema de los partidos políticos, y usted lo ha tocado, presidente Cardoso, es el de los movimientos sociales, y cómo se están viendo estos movimientos sociales y cómo están actuando. Usted plantea ese dilema, ¿no? entre la acción de los unos y la necesidad, o la voz de unos y la necesidad de muchos, y la necesidad de organizar esa voz, canalizarla hacia la acción. Y bueno, vemos experiencias como la de en estos momentos en Chile con la Asamblea Constituyente, y en ese sentido me gustaría escuchar al presidente Lagos, ¿no? Respecto a esta experiencia en este marco, de lo que estamos hablando en cuanto a la voz, a la multitud, o a la cantidad de voces, y cómo éstas se pueden organizar para llegar al ciudadano y para llegar a la acción. Bueno, yo creo que es una pregunta que acá en Chile está de mucha actualidad, porque la elección para los constituyentes de la convención que comenzó hace un par de días atrás se hizo conjuntamente, aprovechando la elección que había que hacer para elegir a los alcaldes y a los concejales de las más de 350 comunas que hay a lo largo de Chile. Y junto con eso, por primera vez se iban a elegir gobernadores regionales, porque a los gobernadores de las regiones de Chile, que son 16, los designa directamente el presidente de la República. Y ahora se decidió que iban a ser elegidos por la ciudadanía y que el presidente a futuro iba a mandar un delegado presidencial, pero quien va a ordenar la relación a nivel regional va a ser el gobernador. Entonces, fíjese usted, se eligieron simultáneamente concejales en 350 municipios, o un poquito más, 350 alcaldes en cada municipio, y los 16 gobernadores regionales. Y además se eligieron los constituyentes. ¿Y los constituyentes quiénes eran? Eran personas que iban a ser elegidas de la misma manera que se eligen en las circunscripciones para elegir diputados, o sea, 155 diputados, iban a elegir 155 convencionales. Pues bien, mire qué interesante lo que pasó. Si usted mide el resultado electoral por los concejales o por los alcaldes, bueno, más o menos las fuerzas políticas se mantuvieron dentro del esquema que se podía predecir. Sin embargo, lo novedoso fue que para elegir de los constituyentes, ellos pidieron que se pudieran organizar los independientes, los ciudadanos independientes de una manera más expedita y pudieran juntarse, porque antes los independientes cada uno iba por su cuenta. ¿Qué ocurrió? Hubo un conjunto de ciudadanos independientes muy extenso
que hicieron a través del WhatsApp pequeñas reuniones y se fueron coordinando al interior de cada uno de los distritos electorales. Y el resultado fue que de esos 155, pues aquellos que eran de llamada, comillas, lista del pueblo, así se autodenominaron ellos, bueno, se organizaron y la lista del pueblo sacó una cantidad enorme de convencionales. Y junto con este sistema hubo otros que fueron los independientes no neutrales, que también sacaron una cantidad muy importante de convencionales. Y a eso agréguele usted que los partidos que inscribieron sus listas, también los partidos podían inscribir en sus listas a independientes y aparecían como tal en la lista del partido. Con lo cual, el número de independientes en la Convención Constitucional es enorme. Sea porque iban en lista de los partidos y no están obligados a obedecer órdenes de partido, porque iban en la lista del partido, pero adentro del nombre de ese candidato que iba en la lista del partido aparecía entre paréntesis independiente, cierro paréntesis. Todo esto entonces, ¿qué significa? Que hay, yo diría, en la Convención Constituyente, primero, un número de independientes que es mayor que el que aparecen formalmente adheridos a partidos. Segundo, elemento distinto, se estableció que en la Asamblea Constitucional va a haber un número idéntico de mujeres y hombres, y por lo tanto, si en una determinada lista no hay igualdad, hay que producir la igualdad. Esto sí que es nuevo, ¿no? Una cosa es que haya igualdad en el número de candidatos, pero no, aquí hay igualdad en el número de los elegidos. Es primera vez que yo sé en una elección multipartidaria que haya esta cantidad. Y en tercer lugar, se estableció que dentro de los 155 hay que descontar a lo menos 17 cupos que van a ser reservados para un cupo especial que se llamó pueblos originarios, y en donde el ciudadano elegía si iba a votar en los pueblos originarios o iba a votar en el registro electoral común para todos los ciudadanos chilenos. Resultado de esto entonces es que hay también 17 ciudadanos que representan y fueron elegidos en un distrito especial que se creó, que se llamó pueblos originarios. Y ojo, mire usted, han tenido debates entre ellos también. No es que todos los pueblos originarios están ordenados, no, porque algunos representan a un pueblo originario, otros a otro. En total hay un conjunto de 11 o 12 reconocidos pueblos originarios, y se está planteando entonces la necesidad también de una constitución que reconozca la plurinacionalidad que existe, lo cual también será objeto de un gran debate. En suma, lo que aquí estamos viendo es la emergencia de una forma distinta de expresar más allá de los partidos políticos. Y en consecuencia, cómo nos ordenamos, y en donde el elemento central para ordenarse son estas nuevas formas que están a disposición de los ciudadanos. ¿Qué va a ocurrir ahora en el futuro Congreso? Porque claro, si usted va a redactar una constitución, va a tener que decir también cuáles son las reglas por las cuales se va a elegir un Congreso, un Parlamento, propio de un sistema. Y ¿cree usted posible volver a elegir un Congreso donde el número de hombres y mujeres dependa de la votación de cada uno? ¿O se va a mantener la idea que tiene que haber un resultado preestablecido respecto de unos y otros? ¿O que tiene que haber una representación especial para pueblos originarios, etcétera, etcétera? Creo que acá estamos en presencia de las nuevas instituciones y cuál va a ser el rol del mundo independiente. ¿Independiente de qué? De la ideología de los partidos políticos. ¿Qué ideología?
la ideología producto que se hereda de la revolución industrial o las nuevas ideologías que le explican el poder de estos entes que son creados a partir de esto. Mire usted que hay un conjunto de temas nuevos aquí. Yo creo que lo que ocurra en esta convención va a ser muy importante como un caldo de experiencias para compartir. Y cómo entendemos entonces la preservación de un sistema democrático en donde lo más importante y lo que está en cuestión hoy día es qué quórum se requieren para tomar nuevas decisiones en una constitución. ¿Vamos a requerir quórum más allá de la simple mayoría? Porque lo que está establecido es que en esta nueva constitución tienen que tomar acuerdos por los 2/3 y tiene que haber un plebiscito de salida para aprobar la constitución que se apruebe. En fin, como ustedes ven, hay un conjunto de temas pendientes y no tenemos todavía las respuestas para poder resolver adecuadamente. Complejo. Muchas gracias, presidente. Déjeme dirigir una pregunta ahora al presidente Sanguinetti y al contador Iglesias, a los 12. Y este año hemos estado celebrando otro aniversario, que son los 75 años de Naciones Unidas, y eso nos ha llevado a observar, a mirar, a repensar, a reflexionar sobre el multilateralismo y la importancia del mismo. Sin duda, el multilateralismo ha jugado un papel muy importante en el mantenimiento de la paz en el mundo desde la creación de Naciones Unidas y también en materia de desarrollo económico, social y también político, y jugó un papel importante apoyando los procesos de transición democrática. Me gustaría escuchar al presidente Sanguinetti y al contador Iglesias en cuanto al papel que ellos ven hoy para los acuerdos regionales y acuerdos multilaterales, y cómo ese marco multilateral puede ayudar a transitar o a enfrentar y a buscar ese cómo al que se refería el contador Iglesias ante los desafíos que estamos enfrentando y que son desafíos tanto nacionales como globales. Presidente Sanguinetti. No, Enrique I, que es el más multilateralista. Vale. Bueno, contador Iglesias. Vos, eso. Me parece, muchas gracias, María Elena. Yo creo que el tema, por supuesto, yo soy un gran defensor y abogado por la gran tarea de las Naciones Unidas. Y yo creo que hay que seguir apoyando esta institución, es fundamental. Pero los tiempos están cambiando. Estamos entrando en una nueva época en el mundo. La Pax Americana, con la cual nacieron las Naciones Unidas en el año 45, están enfrentando nuevos desafíos, que es lo que tú me preguntabas anteriormente. El desafío, en primer lugar, que nos propone la salida de la pandemia, con sus impactos sociales de todo tipo, y especialmente los impactos en las clases populares, el aumento de la pobreza, la distribución del ingreso. Pero también están los desafíos que nos propone el empleo, que fue mencionado también por Cardoso, por el amigo Ricardo Lagos y Sanguinetti. El empleo es el tema central de la nueva etapa. Ese empleo, en el caso concreto del año cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, el empleo nosotros lo veíamos sobre la base de sustituir importaciones e industrializarnos. Fue la forma que tuvimos de emplear. Hoy en día el tema es un poco más complicado porque si estamos pensando en un mundo abierto tenemos que competir y eso nos obliga a ejercicios que son bastante complejos, sobre todo en el campo industrial. Algunos países como México, Brasil, en fin, los países grandes pueden aspirar a cierto grado de industrialización competitiva en el mundo que vendrá. Yo creo que en el fondo el elemento central para el futuro son los servicios, que son los que realmente generan empleo, los que van a generar empleo. Y cuando entramos en los servicios nos caemos un poco en que en ese campo juega mucho la cooperación regional, porque
es posible utilizar o apelar a los servicios en comunidades integradas cercanas donde podemos generar actividades que empleen a partir de esos servicios. Entonces, el desafío es muy complicado. Yo creo que estamos enfrentados a un momento de un cambio donde está todo en juego, está en juego el liderazgo del mundo con dos potencias que se están enfrentando, está en juego de ver si eso se arregla por el lado de los acuerdos, la negociación o la confrontación. En todo eso vamos a estar nosotros con problemas, porque tenemos que sobrevivir en ese mundo complicado. Pero por tanto, pero en pensar que en este momento las soluciones son mucho más complejas las que tuvimos en el año 1945-50, cuando empezamos a pensar cómo crecer. Seguramente América Latina tiene algunas ventajas especiales, y es que tenemos materias primas, tenemos la tercera parte de las tierras arables del mundo, la tercera parte del agua dulce, tenemos el 25% de los bosques. Es decir, el país tiene, la región tiene una serie de elementos fundamentales que significa que desde el punto de vista de su inserción internacional tiene un canal abierto muy importante. El problema es qué hacemos con la generación de servicios, de la generación de empleo. Y en este campo es el gran problema que tenemos por delante, empleo de calidad. Entonces, ahí está un poco donde yo creo que importa mucho pensar en que la cooperación regional, que hoy está para 650 millones de habitantes, puede ser un punto de despegue importante para la creación de servicios. Por eso que yo soy tan partidario de la integración regional como una forma de abrir espacio a esta nueva dinámica de la creación de empleo, que va a ser el problema del futuro. Esto es un poco lo que te podría decir, María Elena, como comentario. Bueno, mira, yo retomo el tema de la multilateralidad y digo que si algo ha puesto en crisis la pandemia fue la multilateralidad, porque cada uno hizo lo que se le ocurrió. O sea, un fenómeno de pandemia global por definición, más global que ningún otro tema, ¿verdad? Más universal que ningún otro tema. Bueno, Estados Unidos hizo lo que quiso, China hizo lo suyo, en América Latina Brasil tomó un camino, México tomó otro camino, Argentina otro. Ha sido una expresión increíble de insolidaridad y de debilitamiento de lo que es esa institucionalidad multilateral que ha sido justamente la gran construcción de la paz luego de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es un desafío enorme que está allí. Yo diría que estamos en eso con una enorme dificultad. Enorme dificultad. Eso lo puso en evidencia la pandemia. Y ahí ahora estamos asistiendo, digamos así, a una nueva bipolaridad o una nueva competencia, que además los propios líderes lo están hablando así. Hablo de Estados Unidos y hablo de China, que claramente, ¿no?, sin ningún circunloquio ni ningún eufemismo, hablan del desafío que tiene uno con relación al otro. Bueno, y eso es complicado. Lo es complicado también para una América Latina a la cual la ponen un poco en el camino de la opción. Estamos más para Estados Unidos, estamos más para China, ¿no? Cuando enfrentamos en la realidad una situación muy peculiar, que ha sido la deserción de Estados Unidos en América Latina, periodo Trump fundamentalmente, y la expansión de China en América Latina en esos mismos años. De modo que hoy estamos en una situación inesperada y muy relevante, que requiere un gran sentido estratégico, un gran sentido de la gran diplomacia, diría yo, ¿no? Porque América Latina tiene eso, ya una China que creció enormemente en nuestro ámbito, y un Estados Unidos que recién aparece hoy, más o menos de un modo tímido, tratando de recuperar una presencia que había perdido. Y ahora ahí agrego un ingrediente más sobre el tema democracia que hablábamos, y que estamos en una situación muy compleja, porque tenemos la dictadura venezolana, ahora tenemos la dictadura ya clara en Nicaragua, ¿no? Entonces estamos retrocediendo en ese proceso. Y luego tenemos los malestares, el tema de los malestares. La respuesta constituyente de Chile ha sido una expresión o una respuesta política inteligente para el malestar, porque Chile, al cual se veía más estable que el resto, Chile al cual se vio en el post-pinochetismo con un éxito colosal,
manteniendo el ritmo económico que venía de atrás, pero incorporando ahora los elementos sociales, bueno, empezó a expresar un malestar espectacular, increíble, imprevisible. Ahora tenemos el malestar en Colombia también, otro país que se le veía estable, un país que no tuvo dictaduras militares, tuvo guerrillas, sí, pero se había ido quedando un poco más para atrás. Y también los malestares. En Perú hemos tenido una reciente elección. Los dos candidatos que fueron a la segunda vuelta, sumados, no llegaban al tercio, o apenas llegaban al tercio. Es decir, ahora hay un gobierno electo que va a tener la dificultad de gobernar con un parlamento en el cual no tiene prácticamente representación. Entonces, estamos en situaciones complejas y a su vez un factor nuevo que se ha acentuado, que es la judicialización de la política, que ha pasado a tener un rol, digamos, decisivo. Lo vemos en Brasil, ¿no? Lula fue proscrito por la justicia, ahora la justicia devuelve a Lula y entonces cambia todo el escenario político de Brasil. O sea, dependiendo de la justicia. En Argentina tenemos algo parecido, con un protagonismo también, digamos, de la justicia, en el cual se están dirimiendo los conflictos políticos en un ámbito que no está creado para dirimir los conflictos políticos, ¿no? Sino para dirimir los conflictos entre las personas o entre el Estado con las personas, ¿no? Entonces, en consecuencia tenemos un panorama muy complejo desde el punto de vista de la organización internacional, con un multilateralismo en crisis, desgraciadamente, una nueva bipolaridad o competencia bipolar en la hegemonía mundial, y en nuestra América Latina tenemos la necesidad de reubicarnos internacionalmente en ese nuevo escenario, y a su vez estos desafíos democráticos que realmente son muy, muy grandes, y en los cuales, para volver al tema original de esta charla, en los países donde los partidos han sobrevivido, hay razonables chances de salir adelante. Mientras que donde se suicidaron, como fue Venezuela, porque en los años de las dictaduras, Venezuela parecía la excepción, y lo era, ¿no? Con aquellos viejos partidos, la democracia cristiana y la social democracia de Carlos Andrés Pérez y de Betancourt y de todos aquellos, y de Rómulo Gallegos, bueno, era una excepción. Por ahí los partidos desaparecieron y ahí nació el chavismo. Entonces, quiere decir que más que agenda tenemos un desafío casi refundacional en virtud de todos estos desarrollos económicos, sociales, comunicacionales que nos han puesto delante de esto. Bueno, gran agenda. Gracias. El tema es el como sí, Sergio. Gran agenda para celebrar 90 años. Plantear una cuestión. Perdón, Sergio, no te escucho. Me permite plantear una cuestión que tiene mucho que ver con lo que ha dicho el presidente Sanguinetti. Adelante, adelante, por favor. No, me parece que podemos aquí vincular los dos desafíos, el desafío de la inserción en el nuevo escenario global, caracterizado por una pugna creciente entre dos gigantes, ¿no?, con influencia en la región, China y Estados Unidos, y el tema democrático. Me voy a lo que dijo el presidente Biden, que definió la batalla del siglo XXI como una batalla entre la democracia y el autoritarismo, ¿no? Por detrás de esto, claramente, el liderazgo chino, autoritarismo, liderazgo democrático, democracia, liderazgo americano. Estamos enfrentados a este dilema, que es un dilema muy distinto de lo que había cuando en el tiempo de la Guerra Fría, porque Unión Soviética era una potencia, por decirlo de alguna manera, evitable. No teníamos conexión económica con el mundo soviético, ¿no? Había un tema político ideológico. Con China es distinto, ¿no? Y yo quisiera escucharles qué tipo de dilema económico, político, ideológico plantea para América Latina la pugna entre los dos gigantes globales. Un solo párrafo, María Elena. La diferencia mayor que existe con la época anterior es que Rusia no tenía esa presencia económica, pero intentaba que su régimen político,
el comunismo, se difundiera en el mundo. Mientras que China se parece mucho más al viejo imperio británico. Es más comerciante y no está volcada hoy a difundir su modelo político. Se parece un poco más al modelo histórico británico que, como decía Napoleón, era un imperio de tenderos. Presidente, bueno, es verdad, pero uno podría decir por ahora, ¿no? Porque esto también está cambiando, es todo un tema, ¿no? Muy bien. Yo creo que aquí hay un elemento que es muy compleja la comparación, porque no me cabe la menor duda que estamos entrando también, si lo hablamos en estos términos, al siglo de Asia. Y lo que tenemos entonces es un cambio más de otra envergadura. Piense usted que estamos a unos 8 o 10 años que el país número 3 del mundo deje de ser Japón, medido por el PIB, y pase a ser la India. Sí. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Mm. Y cuando usted tenga entonces la India, bueno, qué duda cabe, tienen un acuerdo entre ellos. Piense usted lo siguiente, en este momento, en términos económicos, Japón más Corea del Sur es más que la Unión Europea desde el punto de vista de su composición de poder económico. Entonces, el cambio es tan grande, porque además, a estas alturas, cuando usted habla de Asia, Asia le está comprendiendo Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, nada menos. Y si usted le agrega a eso lo que es China, India y los países del ASEAN, bueno, usted tiene entonces que el mundo futuro va a estar en Asia. Y ahí entonces la forma de entendernos, ¿cuál va a ser? La forma para entendernos va a decir, perdón, esa competencia Estados Unidos, China, por la hegemonía que se quiera tener, como quiera llamarla a nivel mundial, bueno, déjenos que ellos lo resuelvan. Ahora, no es fácil, ¿eh? No es fácil entender el mundo que empieza a emerger con tanta fuerza, pero que es un mundo que está acostumbrado a medir el tiempo por milenios y no por siglos como nosotros. El mundo que está, dominar el mundo que está inspirado en Confucio, dicen ellos, y su filosofía de muchos siglos, es cierto, nosotros estamos más bien en la filosofía socrática. Y entre Sócrates y Confucio hay apenas menos de 100 años de diferencia. Pero la forma como usted va a entender eso, ese entendimiento es totalmente distinta. Entonces, lo único que yo digo aquí es, y nosotros latinoamericanos, en este pleito que hay Estados Unidos, bueno, a lo mejor debiéramos mirar Europa, porque con Europa tenemos mayores coincidencias, ciertos elementos, etc. ¿Y qué es lo que hacen los europeos frente a esto? Y los europeos también están bastante complicados, diría yo. Entonces, ¿cómo vamos a ordenarnos entre nosotros si entre nosotros todavía los latinoamericanos estamos con dificultades para entendernos? Y aquí yo creo que efectivamente hay temas que nos podrían convocar, como es, por ejemplo, y lo ha dicho con mucha claridad el presidente Sanguinetti, bueno, nos ordenemos en torno a la pandemia. Podemos tener entonces un gran acuerdo internacional porque las pandemias van a seguir existiendo con nosotros desgraciadamente por mucho tiempo. Y así como se hizo entonces un acuerdo para cómo enfrentamos el cambio climático y tenemos el Acuerdo de París y todas estas cosas, puede haber un cambio internacional respecto a las pandemias y tener entonces una respuesta sensata, que en vez de salir cada uno cómo arregla y a dónde se consigue un par de vacunas, es decir, bueno, aquí puede haber entonces una respuesta multilateral de otra envergadura. Hay habido en este momento algunos intentos en esa dirección. Y ahí yo creo también que podría ser un elemento convocante. Y una conversación de este tipo puede comenzar a dar ciertos frutos en esa dirección.
y sería una forma también de dar una respuesta sensata. Y paso un aviso, tenemos un secretario general de Naciones Unidas recién electo, nuevamente, nuestro amigo Gutiérrez, y creo entonces que tal vez él puede encabezar una forma de decir, bueno, tenemos que llegar a un nuevo entendimiento, a una suerte de COP, así como está la COP, que cada año nos dice cuánto hemos avanzado o no avanzado en cambio climático. Hagamos una COP, o sea, un acuerdo internacional global para enfrentar el tema de las pandemias que seguirán llegando según se dice en el futuro. Creo que eso sería una respuesta sensata. Supuesto que todavía podemos tener sensatez para tomar estas decisiones en el campo internacional. Gracias, presidente. Sí. Aprovecho yo también para pasar un aviso, porque uno de los temas que en relación a lo que usted acaba de mencionar y el nuevo periodo del secretario general Antonio Guterres, que también es miembro del Club de Madrid como todos ustedes, uno de los temas que hemos puesto sobre la mesa en una serie de recomendaciones que los miembros del Club de Madrid le presentaron fue la posibilidad de plantearnos una nueva mirada al tema del desarrollo social ante los desafíos que se agravan a la luz de la pandemia. Es decir, sabemos lo que fue la declaración del 95 de Copenhague y aquella primera cumbre sobre desarrollo social y lo que ello significó, y lo que hemos propuesto al secretario general de Naciones Unidas es la posibilidad de movilizar voluntades políticas, apoyar en la movilización de voluntades políticas para darle una mirada en serio a la problemática del desarrollo social y de esa manera evitar el fracaso hasta cierto punto, evitar los problemas a los que se está enfrentando la implementación, la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que es el último acuerdo que enmarca el accionar de nuestros países y de la política en muchos sentidos. Y solo quiero también pasar otro aviso de algo que no hemos tocado en realidad en esta charla, que ha sido riquísima y que les agradezco ya, y es el tema de la migración y el impacto que la migración está teniendo no solo a nivel mundial, sino también en nuestra América Latina, una migración que también es fruto de los desafíos sociales, de los problemas políticos y de las faltas de libertades a las que se refería también bueno, todos ustedes y el presidente Cardoso cuando señalaba la libertad como uno de los elementos importantes de la democracia. Pero quiero agradecerles a todos, creo que estamos llegando ya al final de esta charla, que espero continúe, que espero que tenga un segundo capítulo, porque ha sido tremendamente rica e enriquecedora, amena, y aún enfrentando los desafíos que estamos enfrentando, creo que constructiva y con una mirada positiva hacia el futuro. No dejar de volver a felicitar al presidente Cardoso y aprovechar también para felicitar al contador Iglesias y recordarles que el cumpleaños se festeja durante todo el año, no solo el día, así que sigamos festejando durante todo el año estos dos aniversarios y sigamos, si se puede, compartiendo el tiempo, la pantalla y compartiendo sus visiones y su inteligencia. Muchísimas gracias. A ustedes. Quizás, Elena, un abrazo a los nonagenarios. Muy bien. Recordar que hoy Edgar Morin cumple 100 años. Es verdad. Entonces hay que mantener la ambición del centenario. Absolutamente. Siempre recuerdo, y ayer le decía a Enrique Iglesias que siempre recuerdo que él decía, hay que vivir para verlo. Así que sigamos viviendo para verlo. Muy bien. Yo conozco a Edgar Morin. Él tiene una vitalidad que ojalá tengamos también. No sé, vamos a ver. No es fácil. En el caso de él, el bicentenario sea la ambición del Edgar Morin. Así, claro. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias por todo. Gracias a todos. Adiós. Gracias.
Ya. Claro que